Y el tema lo he titulado La seguridad de la salvación. Así se va a llamar. Y vamos a estudiar, dije, uno de las doctrinas más controversiales que hay. ¿Por qué controversiales? Mire, cuando los cristianos escuchamos a un pastor predicar, a un maestro de la Biblia o a un simple predicador, casi siempre asumimos que lo que dice tal predicador es 100% bíblico, porque decimos que está predicando la palabra de Dios. Sin embargo, no siempre es así. Debemos de ser como los cristianos de Berea en Hechos capítulo 17, que cuando Pablo llegó y les dijo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin las obras, los cristianos de Berea, dice la Biblia en Hechos 17, que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que decía San Pablo eran ciertas. ¿Eso qué significa o qué nos enseña? Que no todo lo que decimos los predicadores es 100% bíblico. Nos podemos equivocar. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, al equivocarnos, al no estudiar con toda seriedad las escrituras y luego enseñarlas, viene un desequilibrio. Viva, no, perdió. El desequilibrio viene, el desbalance viene en las doctrinas bíblicas. Vienen los excesos en las mismas doctrinas, excesos que producen prejuicios posteriores y que dañan la vida espiritual de los cristianos. Por ejemplo, la doctrina de las lenguas espirituales están en la Biblia, sin embargo ha habido excesos. Y esos excesos han provocado que algunos cristianos no quieran saber nada de las lenguas. Porque algunos cristianos en su exceso dicen, no hombre, interrumpen la reunión, hablan horrible. Y hay predicadores que se han atrevido a decir en una total ignorancia y de un total desequilibrio en el conocimiento de la Biblia, que el que no habla en lenguas no es salvo. Háganme favor. El bautismo del Espíritu Santo es otro tema. Puedo mencionar muchas doctrinas. El hecho de que haya excesos de gente que diga, el que no esté bautizado con el Espíritu Santo, yo he escuchado predicadores decir, es que no eres salvo. Si no hablas en lengua no eres salvo. Y esa es una mentira, eso no tiene apoyo bíblico. Es un exceso. Y luego se hace un relajo en la reunión. Se pierde el orden, gritan, chillan, le hacen como animales, y luego los demás dicen, no, si eso tiene que ver con el cristianismo, yo no quiero saber nada. Los excesos producen prejuicios que posteriormente dañan la vida espiritual de las personas. ¿Y qué me dice de la guerra espiritual, donde todo es demonio? Hasta el smog es un espíritu de smog. Lo que acaba de suceder con México es un espíritu de derrota que hay que atar, y empieza una serie de situaciones que no tienen que ver nada con la Biblia. En un desequilibrio total. Una vez vi un video de un hombre que fue al Everest y enterró una daga en la tierra y dijo que era el ombligo de Satanás y que lo estaba derrotando. Yo pensé que Jesús lo había derrotado a Satanás en la cruz del Calvario, fíjense. Y ahora salió un profeta en ese entonces, hoy dice que es apóstol, de que él fue al Everest a vencer a Satanás. Háganme favor. Y todo esto confunde a los cristianos. ¿Qué me dice de la fe? ¿Qué me dice de la confesión positiva? Todo lo que creo, lo confieso y lo recibo. Son excesos que luego la gente dice, no, yo no quiero nada con eso. ¿Y qué me dice de la prosperidad? Si usted no es rico es porque no tiene la bendición de Dios. Han llegado a esos excesos. Entonces, la doctrina de la gracia, que es lo que yo voy a tratar durante 5 domingos por lo menos, no es la excepción. Hay excesos, hay desequilibrios. ¿Por qué? Porque nos creemos todo lo que nos dicen o leemos la Biblia de una manera superficial. Pero hoy nos vamos a tirar un clavado. No se duerma. Ponga mucha atención, ponga todos sus sentidos, porque aparte de que es una de las doctrinas
fundamentales del cristianismo, es la columna vertebral del cristianismo. Si no la entiende, si usted se distrae, pues puede perder algo muy, muy importante. Entonces, la doctrina de la gracia no es la excepción. Y voy a iniciar así, no me conteste audiblemente usted. Yo voy a hacer una serie de preguntas. Usted no me las conteste, sino dentro de usted. Yo quiero hacerlo pensar a usted. Por ejemplo, la primera pregunta que voy a soltar así: ¿se pierde la salvación? ¿Sí o no? Bueno, ya estoy tal vez escuchando a algunos que dicen sí. Bueno, ok. Para los que dijeron que sí, o los que creen que sí se pierde la salvación, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos pecados tienes que hacer para perder la salvación? 1, 2, 5, 10, 15, 500, 20,000. ¿Cuántos? Otra pregunta para los que creen que la salvación se pierde: ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o por fe? Ahora sí respóndanme. ¿Por fe? Según Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si obtenemos la salvación por fe, hago otra pregunta: ¿la vamos a poder preservar o guardar por obras? Bueno, piensen ustedes. Si no pudimos obtener la salvación por buenas obras, ¿podría alguien preservarla por buenas obras? A ver, ahí va otra vez. Si la salvación que hoy tienes no la pudiste ganar por medio de las obras, sino por fe, una vez que la tienes, ¿la puedes conservar por las buenas obras? Bueno, piensen. Entonces, para los que dicen que sí se pierde la salvación, yo les hago una pregunta: ¿cuáles obras buenas debo hacer para no perder mi salvación? Entonces me van a responder: pues tales, tales y tales. Entonces yo les digo: ¿y si fallo en una de esas tales, tales y tales y pierdo mi salvación? Pues sí, van a decir. Entonces yo les pregunto: ¿y si me arrepiento? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Piensen. O sea, perdí mi salvación porque cometí 50 pecados, de los feotes así, feos, horribles. Aparte de haber perdido con Argentina, que ya es un pecado de por sí. Cometo todos los pecados, pierdo mi salvación, ya la perdí. Ok, la perdí. Pero luego me arrepiento. Pregunto: ¿vuelvo a nacer otra vez? Piensen. Entonces, yo pregunto otra vez: ¿cuántas veces puedo nacer de nuevo? ¿Cada vez que pierda mi salvación? Ahora, otra pregunta: ¿cuántas veces al año la perderé y volveré a nacer de nuevo? Yo los quiero hacer pensar. Y algunos ya están. Yo sé que, mire, todas sus dudas no se le van a despejar en esta enseñanza. Va a tener que venir a por lo menos los 5 domingos siguientes, con una que otra pausa. Porque no puedo dar toda la enseñanza en una sola al respecto. Entonces, ¿cuántas veces al año perderé mi salvación cada vez que peque? Y si me arrepiento, ¿cuántas veces tengo que volver a nacer? Escuche esto: el querer cuidar mi salvación por medio de buenas obras para no perderla ha llevado a miles de cristianos a vivir un cristianismo lleno de legalismo. ¿Qué es el legalismo? Un montón de reglas y añadiduras que hacemos
para completar la obra de la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, fe más bautismo, fe más circuncisión, fe más los santos, fe más irse de rodillas a Zapopan, fe más. Entonces entró en un legalismo, ¿sí? Les voy a demostrar en la Biblia esto. Pongan una señal, bueno, abran su Biblia primero, en Hechos 15. Hechos 15. Qué bueno que logré tener su atención porque están todos así. Qué bueno, gloria a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 1. Aquí vamos a ver cómo comprobarles lo que yo les estoy, pues de una manera capciosa, les pregunto. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, por eso yo les decía que es controversial desde el tiempo apostólico. Había discusiones acaloradas al respecto, que yo apelo a su madurez para que esto no vaya a causar un problema mayor. Pero escuche con atención. Hubo una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjese qué importante era. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. Ellos no tenían ley, acuérdese. La ley solamente era para los judíos. Ok. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que era un grupo dentro del judaísmo muy religioso, recalcitrante, que ellos estaban totalmente convencidos que la salvación no solo era por fe, sino que había que hacer rituales y cosas buenas. Esta secta dice, algunos de estos que habían creído en Cristo, fíjese, se levantaron diciendo, no, momento, es necesario circuncidarse y mandarles a los gentiles que guarden la ley de Moisés. Se empieza a poner bueno aquí, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, fíjese, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, porque habían sido llenos del Espíritu y habían hablado en lenguas los gentiles. Versículo 19. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones de ellos, los gentiles. 10. Ahora pues, fíjate lo que dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios, oh fariseos? Legalistas, no han entendido, han creído en Cristo pero quieren añadirle. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo, escuchen, sobre la cerviz o sobre el cuello de los discípulos un yugo, refiriéndose a la ley, rituales, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ciertamente, dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos, escuchen, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Están entendiendo? Ok, otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Se pierde la salvación? Bueno, para los que dicen que no.
les voy a hacer unas preguntas. No me las respondan, nada más medítenlas y acá adentro en su corazón. Ahí van. Si usted es uno de esos cristianos que dicen, una vez salvo, salvo para siempre, entonces le hago una pregunta. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo cometer pecados a diestra y a siniestra? Pues que al cabo no pasa nada. Ya soy salvo, ya no me voy a perder, porque la salvación, el nuevo nacimiento es irreversible. Así como es irreversible que yo, humanamente hablando, regrese al vientre de mi madre y nazca, eso es imposible. Dice entonces el que cree que la salvación no se pierde, así tampoco la salvación. Una vez nacido de nuevo, ya es irreversible. Entonces, pues aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Entonces, ¿puedo seguir de adúltero? ¿De mentiroso? ¿Puedo seguir siendo un borracho? Ya no pasa nada. Ya soy salvo, ya estoy seguro con Cristo. Entonces, pues a darle vuelo y hilacha, gloria a Dios. Lo que peca son las manos y los ojos, pero yo ya no peco. ¿Puedo seguir siendo un idólatra y además un hipócrita? Escucho a alguien decir, pastor, ¿qué no ve usted lo que dijo Pablo en Romanos 5:20? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ya ve, pastor? Según usted, yo le digo, Pablo enseñó lo siguiente: no se preocupen, si pecan mucho, si hacen muchos pecados, no se preocupen. La gracia de Dios es más abundante. ¿Cuántos pecados puedes tú cometer? La gracia es más grande. Nunca va la gracia de Dios a ser rebasada por los pecados. Como dijo un pseudoapóstol que vino de una ciudad de aquí del centro de la República a una iglesia aquí en Guadalajara, dijo, yo puedo ir ahorita con una prostituta, fornicar con ella y no pasa nada. La gracia, escuchen esto, hermanos, la gracia mal entendida ha llevado a miles de cristianos a una vida de libertinaje. Escuche bien, unos a un legalismo por mal entendimiento de la gracia y los otros a un libertinaje por un mal entendimiento de la gracia. Estos dicen, se puede hacer todo, ya somos salvos. Yo conozco iglesias, y aquí hay 2, 3 en Guadalajara, hermano, que le dicen a sus jóvenes, pueden ir a un antro, bailen, tomen, nomás no se pasen, pueden hasta fumar incluso. Se dice de una iglesia que tiene hasta un salón de fumadores. Porque es que la gracia de Dios, ya somos salvos, ya podemos hacer todo lo que queramos. Y se juntan los hermanos en su célula G12 de oración y se ponen a tomar porque el pastor les da permiso. Y dicen, no, ya somos libres, dicen. ¿Qué dice la carta a Judas antes de Apocalipsis? Casi al final de la Biblia. Fíjese lo que dice Judas 3, versículo 4. No tiene capítulos, por eso es versículo 3 y 4. Escuche lo que dice aquí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, decía Judas el apóstol, Tadeo, no el otro traicionero, aunque por ahí, ahora vamos a poner en su lugar a Judas. Espérense, ya ven que lo querían resucitar como buena onda y que Jesús lo trató mal y los discípulos, lo vamos a poner en su lugar ahora. Dice, es necesario, que tenía que escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis, que luchéis, que peleéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí los santos son los creyentes, no San Pío y San Pillín, no. Aquí los santos son los creyentes. Versículo 4. Porque algunos, escuche bien, porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuche, hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. ¿Ve? Unos convirtieron la gracia en un legalismo y otros en un libertinaje. Los que afirman y defienden el libertinaje, yo les pregunto, ¿verdaderamente has nacido de nuevo? Es una buena pregunta. Porque uno que es verdaderamente nacido de nuevo no dice, ya fui librado del pecado para hacer lo que me da mi gadarena gana. Como el gadareno, ahí todo esclavo del demonio. Uno que es nacido de nuevo no razona de esa manera. Por eso yo les pregunto a los libertinos, ¿has nacido realmente de nuevo? Continúo. ¿Fuiste librado del pecado para seguir en él? Entonces Jesús, pregunto, ¿es un solapador del pecado? Murió en la cruz por ti para librarte de la esclavitud del pecado. Eres libre para hacer lo que te da tu gana. Piensen, ¿será así? Pregunto, ¿es la gracia entonces licencia para pecar? Pregunto, ¿puede un nacido de nuevo pensar que no pasa nada cuando sigue viviendo la vida de pecado? ¿Y dónde deja Primera de Juan capítulo 3? Ahí donde se quedó en Judas. Está Tercera de Juan, Segunda y Primera. ¿Y dónde dejó Primera de Juan capítulo 3 versículo 5? Escuchen los libertinos. Y sabéis que el Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Y dónde quedó la gracia? Y a toda costa los libertinos quieren justificar su doble vida. El que practica el pecado es el diablo. Y esta palabra ya la hemos estudiado mucho en los anteriores temas, de los 10 anteriores, que significa fabricar. En la palabra griega original significa como fabricar uno tras otro el pecado. ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, a los nacidos de Dios les pregunto, ¿siguen siendo practicantes del pecado? Díganme, ¿sí o no? ¿Pero pecan? Bien, ustedes están entendiendo. Y entonces, ¿cómo es eso? A ver, bueno, los que no han oído los 10 pasados temas, pues no me puedo regresar. Así es que a ver cómo le hacen. ¿Se van a quedar hechos un lío acá en la cabeza? O no sé qué va a pasar. Yo no voy a repetir otra vez los otros 10 temas. Entonces, viene aquí una pregunta. ¿Cuál es el balance y el equilibrio en la doctrina de la gracia? A fin de cuentas, eso es lo que nos interesa ahora, ¿no es cierto? Y eso es lo que durante mínimo 5 sesiones que vengan adelante, yo voy a tratar este punto. Le va a venir un entendimiento, hermano, y usted se va a dar cuenta perfectamente de lo que significa la doctrina de la gracia. Entonces la pregunta otra vez, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ahí está la pregunta. Primeramente quiero tocar los argumentos bíblicos, y esto lo voy a poner entre comillas, que esgrimen los que dicen que la salvación sí se pierde. Porque cuando yo dije, se pierde la salvación, y algunos dijeron,
no, y otros dijeron sí. Los que dijeron sí, inmediatamente se fueron a los versículos que vamos a estudiar. Hoy nada más vamos a estudiar 3 versículos, pero nos vamos a echar un clavado, porque son los típicos, son los que luego, es que la Biblia dice en Hebreos esto y Filipenses dice esto. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 6, uno de los pasajes en las Escrituras que si los leemos sacándolos del contexto, otra vez ese asunto, dicen lo que usted dice que cree. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Inmediatamente dicen, entonces ¿qué con Hebreos 6:4? Ok, vamos a estudiar Hebreos 6:4. ¿Ya lo tienen? Búsquelo allí, me voy a esperar que lo tenga. ¿Ya? Para que no le digan que no le cuentan. Aquí los discípulos de Berea, que no le crean nada a ese Chuy Olivares que diario los meten rollos. ¿Ya? Ok. Yo los veo muy cuerdos, así muy, no los veo que les falla el cerebro, así como para que yo les tome el pelo, ¿verdad que no? ¿Están despiertos? Ok, vámonos, ya un clavado ahí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está, ahí dice claramente. Ok, parece que dice. ¿Por qué le digo parece que dice? Porque vamos a leer el contexto y nos vamos a meter en los textos originales. ¿Cuál es el contexto? El versículo 1, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a leer el versículo 1. Por tanto, le está hablando, ¿a quién le escribió? ¿Para quién es escrita esta carta? Los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? A ver, díganlo, ¿quién? Judíos cristianos, judeo-cristianos o judío-cristianos. Judíos que habían confiado en la ley, llegó Cristo y creyeron en Cristo. A ellos se les escribió la carta a los hebreos. Ok, vamos al versículo 1. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son rudimentos de la doctrina de Cristo? Las enseñanzas básicas del Evangelio de Cristo. Esos son los rudimentos de Cristo, de la doctrina. Dejémoslos ya, dice. Ya, vamos a dejarlos ahí. Vamos adelante a la perfección. La perfección significa madurez. Vamos a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento o la doctrina de arrepentimiento, la enseñanza de lo que significa y todo, de las obras muertas, de la fe en Dios, no, de la doctrina de bautismo, no, esos son fundamentos, son rudimentos del Evangelio, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ¿qué? Si Dios en verdad lo permite, esto haremos, ¿qué? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, una vez que tú ya eres cristiano, que te has arrepentido, que tienes fe, que te has bautizado, ¿para qué seguir enseñándote eso? Dice, no. Vamos, decía el escritor de Hebreos, vamos a la perfección, vamos a la madurez. Ya no se queden ahí. Y es cuando dice el versículo 4. Porque es imposible, ya no hay manera de hacer nada, que los que una vez fueron iluminados, digan todos iluminados. Escuche bien, anoten los que tengan que anotar. Iluminados, del griego fortizo. ¿Qué significa fortizo? Que se tradujo por iluminados. Significa, exponer a la luz. En este caso a la luz del Evangelio. Iluminados significa gente que ha sido expuesta a la luz del Evangelio. Fortizo significa aclarar,
por medio de la exposición de las Escrituras. Significa alumbrar por medio de la exposición de las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, es decir, escúcheme bien, es imposible que a los que se les ha explicado el Evangelio, a los que se les ha aclarado, a los que se les ha alumbrado por medio de la predicación del Evangelio, eso se refiere a los iluminados, y recayeron, digan todos, recayeron. Fíjese, aquí vamos a notar varias cosas. Número 1, que iluminados, fortizo, no significa salvados. ¿No? Ahorita lo voy a aclarar más. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo ahorita en este momento? A través de las Escrituras. ¿Ah? Le estoy aclarando. Le estoy exponiendo a la luz del Evangelio. Ahora, ¿eso significa que al ser iluminados ya son salvos automáticamente? No. Entonces, escuchen, fortizo no implica salvación. En primer lugar. Otro ejemplo para ilustrar esto. Judas fue iluminado, fue expuesto a la enseñanza de Jesús, pero nunca nació de nuevo. ¿Están conmigo? Entonces, iluminados no implica que nacieron de nuevo. Número 1. Número 2, estamos ahí en Hebreos, versículo 4. Es imposible que los que una vez fueron expuestos a la iluminación de la palabra, al aclaramiento por medio del Evangelio, y gustaron del don celestial. Digan todos, gustaron. Gustaron. ¿Qué es gustaron? Del griego geuomai. Geuomai, que significa probar. Probar. Significa saborear. También significa experimentar en carne propia. Ahora, escuchen bien. Geuomai, gustar, probar, saborear, experimentar, tampoco implica salvación ni nuevo nacimiento. Un ejemplo o dos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda de los 10 leprosos que llegaron ante Jesús? Y de lejos le dijeron: Señor, ¿qué quiere? Que seamos sanos de la lepra. Bueno, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban, los 10 fueron limpios de la lepra, sanados, experimentaron sanidad, experimentaron algo milagroso. Pero solo uno llegó con Jesús y le dijo: Señor, y cuando lo vio se postró. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué no eran 10? Dice: pues no sé, pero yo aquí estoy, Señor. Dice: tu fe te ha salvado. Gustar no implica salvación. ¿Estamos o no estamos? Judas gustó de la última cena. ¿Sí o no? Él probó. Él mismo fue enviado con los otros 11 discípulos. Después con 70 discípulos. Y él vio, gustó, probó y experimentó el don celestial. ¿Qué es el don celestial? El poder de Dios, hermanos. Pero Judas nunca fue salvo. 9 leprosos nunca fueron salvos. Es como esto, hermano. Usted ahorita en este momento puede gustar de un milagro, puede gustar de la presencia de Dios y no ser salvo. ¿Sí o no? Entonces, gustaron del don celestial no significa salvación. Se está aclarando, ¿verdad? ¿Qué más?
Estoy en Hebreos 6, versículo 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El problema, ¿saben cuál es? De traducción, no de origen, no de escritos originales. El problema no es, repito, de escritos originales. El problema es de ¿qué? De traducción. Porque el idioma español y el inglés son muy limitados en comparación al griego. Le tuvieron que haber puesto algo allí. Y como es limitado nuestro idioma, en este caso español, le pusieron partícipes del Espíritu Santo. Y nosotros implicamos que fueron salvos. Pero no, fíjese. ¿Qué significa partícipes? Que fueron partícipes del Espíritu Santo. Digan todos partícipes. Del griego, metojos. Sí, como manojos, pero no son. Metojos. ¿Qué significa metojos, que se tradujo por partícipes? Significa, escuchen, participar en algo, en un evento, en una reunión. Significa tener parte en algo. Significa asociarse con otros. Significa estar en compañía de otras personas. Por ejemplo, en esta reunión en la que estamos ahorita, todos participaron de la alabanza. ¿Sí o no? Porque estaban aquí. Aunque no hayas levantado las manos, el hecho de haber estado aquí, tú participaste. Estás en un grupo asociado que tenía un fin, alabar a Dios. Entonces tú has sido hecho participante. Tú hoy en este momento tienes parte en esta reunión. Estás participando. Todos ustedes me están escuchando a mí y están participando de la predicación. ¿Pero todos creen? No. ¿Son todos salvos? ¿Ah? ¿Nada más por haber participado? No. Métase una cochera a ver si se hace carro. Muchos creen que con venir y participar ya son salvos. No. No. Never de limón. Entonces viene una pregunta aquí. Incluso usted puede participar de un milagro, nunca se me olvida, una vez unos hermanos vinieron y lloraron y dijeron: a ver, ¿quién necesita ver un milagro? Y uno, venga, aquí enfrente. Y estaban ahí, aquí al frente. Y oraron por una persona que tenía un pie más corto que el otro. Así estaba. Y dice: mira, con tus propios ojos quiero que mires, le dijo el evangelista. Sí. Y no era uno, eran como 10 así alrededor. Lástima que en ese entonces no había cámaras que pudieran, para que todos miraran en la pantalla. Y estaba así, mire, de disparejo. Dijo: Señor, sana su pie más corto. Y literalmente yo lo vi. Creció el pie y se puso a la par del otro pie. Y todos, ¡ah! Escúchame bien. Participaron. Pero cuando se les dijo a ellos: ¿quieren recibir a Cristo? 5 no quisieron. Entonces, escúcheme bien. Usted puede ir a una campaña y participar de milagros, de la alabanza, de todo. Pero ser partícipes del Espíritu Santo no implica salvación. Implica que usted estuvo ahí. Pero la palabra griega jamás implica salvación. Entonces no están hablando estos textos de que la salvación se pierde. Otra pregunta: ¿cuántos participaron del ministerio de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Mire, por lo menos, así que los podamos contar, hubo una ocasión en que Jesús multiplicó los panes cuando había 5,000. ¿Se acuerdan? Sin contar las mujeres y los niños. Y como siempre hay más mujeres y niños, póngale 15,000. Y luego otros 4,000, sin contar mujeres y niños. Otros 10,000, póngale. 10 y 15,000, 25,000 personas. Escúcheme bien. Todos participaron. ¿Sí o no? Comieron del pescado multiplicado. Comieron del pan
multiplicado. ¿Vieron el milagro de Cristo? Pregunta, ¿todos se salvaron? No. La mayoría de ellos fueron los que gritaron: crucifícalo, crucifícalo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. El hecho de participar no lo hace salvo automático. ¿Está usted entendiendo? Porque muchos piensan que, pues yo estuve ahí. ¿Y? Usted participó. Pero ¿dónde? Mire, yo sé, mientras yo estoy hablando, ¿quién sabe dónde estará su mente ahorita? En la derrota de México. Pero fue honrosa. Jugamos bien. ¿Dónde está su mente ahorita? Está aquí, pero... Vamos otra vez a Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Otra vez gustaron, es Geumai. Probaron, saborearon, experimentaron ¿qué? La buena palabra de Dios. Participaron como usted está gustando ahorita. Me estoy explicando. Como usted está participando ahorita. Pero eso no garantiza salvación, porque no está hablando de salvación. ¿Estamos? Ok, vamos bien. Versículo 5, la segunda parte del versículo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Digan todos poderes. Fíjese, gustaron de la buena palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios. Participaron, vieron milagros y a lo mejor hasta fueron sanados. ¿Sí? Y ellos gustaron de los poderes. Esta palabra poderes viene del griego dunamis, que significa poder milagroso. Dunamis, poderes del siglo venidero, también significa experimentar milagros. ¿Cuánta gente ha experimentado milagros y no han sido salvos? Un montón. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Algunos están así que no saben ni qué rollo, pero pues no puedo hacer nada, porque necesitan haber escuchado las 11 anteriores para llegar hasta donde estamos llegando ahora. Fíjense dónde empezamos: salvos por fe, nuevo nacimiento, ¿se acuerda? Entonces, a esto se refiere Jesús, los que probaron, gustaron los poderes, la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, milagros. A esto se refiere Jesús. Se refiere Jesús a aquellos a quienes les dijo: aquellos que hicieron milagros, aquellos que hicieron sanidades y aún exorcismos en su nombre. ¿Se acuerda que les dijo: nunca los conocí? A eso se refiere estos. Gustaron, probaron. Es más, hasta dijeron: híjole, pues esto está tremendo. En el nombre de Jesús es sano, y se sanaba la gente. Señor, Señor, en aquel día dijo Jesús, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, pero hicimos esto, aquello, el otro. Y yo les diré: nunca los conocí, apartaos de mí. ¿Por qué dice nunca los conocí? Dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Sabe por qué Jesús dijo: nunca, les diré, nunca los conocí? Porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca tuvieron comunión con Cristo, nunca se acercaron al trono de la gracia por medio del arrepentimiento, nunca se convirtieron a Jesucristo. ¿Está entendiendo? Gustaron, probaron, experimentaron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca fueron salvos.
Otra vez Judas sale de ejemplo. Les dije que lo íbamos a poner en su lugar. Ahí quiere resucitar con el evangelio de Judas. Pues órale. Otra vez Judas estuvo allí, probó, experimentó, vio, pero nunca nació de nuevo. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo Jesús. Y los digo, ¿quién soy yo? ¿Quién seré yo? ¿Me seré yo? ¿Seré quién? El que meta conmigo el pan en mi plato, el que moje el pan en mi plato, ese va a ser. Y llega el Judas. Escúcheme bien. Judas comió del pan no quebrantado. ¿Qué simbolizaba el pan? El cuerpo de Cristo sacrificado, ¿no es cierto? Los discípulos, habiendo tomado el pan y habiéndolo partido, les dio y dijo, toman, coman. Ellos participaron del sacrificio de Cristo. Judas no. Dice que cuando hizo eso, enseguida Satanás entró en Judas y le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Tú no tienes remedio, Judas. Se te habló, lo viste, lo experimentaste, lo gustaste. ¿Qué más puedo hacer por ti? No puedo hacer nada por ti. No, es imposible. ¿Qué más puede hacer por ti, Judas? Si ya lo probaste, lo viste, lo experimentaste, ¿qué más puedo hacer por ti? Nada. Y entró Satanás en su vida. Los que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, digan todos, recayeron, del griego parapipto, así, suena raro, pero así es. ¿Qué significa parapipto? Significa, escuche, caer al lado del camino. Es decir, usted va en un camino y de repente se tropieza y se sale. Como los que van al periférico a 160 y de pronto se patinan y se salen del camino y se voltean. Eso significa recayeron. La Biblia dice que Jesús es el camino a Dios. No hay otro. Hay un solo camino, un solo Dios verdadero, un solo mediador, un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Ahora, escúcheme bien. Cuando se le predica el evangelio a una persona, le estás alumbrando el camino que lo lleva ¿a quién? A Cristo. Pero en ese ir siendo iluminado y aclarándosele las cosas, se para y dice, pues no, como Judas, no me convencen. Eso es tropezar del camino, del único que te puede llevar a la salvación. ¿Y Buda qué? Todas las religiones llevan a Dios. Eso ya es tropezarse, porque hay un solo camino que lleva al Padre, y ese es Jesús. Eso significa recayeron, caer al lado del camino. Significa apostatar. Apostatar es dejar las enseñanzas. Ahora, escúchenme bien. Un apóstata, esto es muy importante, un apóstata es alguien que se sale del camino que lo puede llevar a Cristo. No que está en Cristo, fíjense bien, sino que su camino le está siendo iluminado para que un día llegue y diga enfrente de Cristo, como la samaritana, como el gadareno, y se encuentren con Cristo y sean salvos por medio del arrepentimiento. Pero un apóstata es el que está allí. Se le aclaró todo, se le enseñó, se le dijo, se le ministró, probó hasta un milagro, le creció el pie. Y aún así dice, yo no quiero nada. Y se va al mundo. Y nosotros nos turbamos y decimos, parecía cristiano, mira cómo anda. No, más bien debería de preguntarse usted, ¿era salvo? Porque un hijo de Dios, escúcheme bien, jamás puede apostatar. Los apóstatas son los que nunca nacieron de nuevo. Y ahí está un cristiano que tiene 10 años caminando con Cristo, entre comillas. Y de pronto llega un momento que dice, en realidad a mí Cristo no me importa nada.
Ahora que estuve allí en una iglesia por ahí en Centroamérica, un hombre estaba afuera bien borracho. No, que no es cierto, que no sé qué, son puras mentiras. Ese conocía la Biblia, pero nunca se convirtió, fíjese. Nunca nació de nuevo. Por lo tanto, tropiezan en el camino y apostatan, porque apostatar es dejar, es abandonar. Que el camino iluminado por medio de la predicación del Evangelio, no la salvación en sí, porque no está hablando de salvación. ¿Estamos o no estamos? Ok, vamos bien. Entonces, aquí quiero hacer una nota, una mención especial. Pregunto, ¿a quién fue escrita la epístola que estamos leyendo? Díganlo fuerte, ¿a quién? A los hebreos, no a los ebrios. A los hebreos. Ahora, los hebreos eran, repito, originalmente judíos que confiaban en la ley. ¿Estamos o no? Hebreos, judíos, israelitas que confiaban en alcanzar la salvación por medio de las obras, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿por qué les escribió Pablo a los hebreos que ya que se puede hacer con aquellos judíos que dicen que la ley todavía, ¿qué se puede hacer? Nada. Por eso dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, que ya se les explicó y gustaron de los milagros, todo, ¿qué se puede hacer por ellos si no se deciden por Cristo? Siguen insistiendo en que la ley, la circuncisión, ¿se acuerdan de Hechos 15? ¿Qué se puede hacer por ellos? Nada, ya no se puede hacer nada. Es decir, fíjese, escuche. El escritor de Hebreos está hablando a los que fueron iluminados, a los que participaron, que fueron hebreos, eran judeo-cristianos o cristianos, que probaron, pero, escúcheme bien, finalmente decidieron confiar en las buenas obras. El escritor a los hebreos, otra vez, les está hablando a los que fueron iluminados. Es imposible, ya no se puede hacer nada por ellos. Como hay gente que me dice, oiga, pastor, yo le he hablado a mi esposo y le he dicho, y como que se queda, a ver, léeme otra vez. Y le explico, y dice, tienes razón, pero ¿sabes qué? No quiero nada. ¿Ya qué puedes hacer? ¿Qué hago, pastor? Nada. ¿Qué puedes hacer ya? ¿Qué puedo hacer para explicarle? Ya le explicaste ya y entiende, sí, pero dice que no quiere. ¿Qué puedes hacer? Nada. A eso se escribió esos textos. Nunca fueron salvos. Entonces, ¿cómo van a perder la salvación? Si ni siquiera fueron salvos. Entonces les está hablando a los que decidieron al fin de cuentas confiar en sus buenas obras, en las exigencias de la ley y no en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de Hechos 15? No, es necesario que también se circunciden, que guarden la ley. No, y se juntan los apóstoles y dicen, no, a ver, y empieza una discusión bien tremenda. A ver, no, es que Dios nos dio la ley y nosotros, y los ritos que, a ver, y ponernos las campanitas y quitarnos y no sé qué, y ponernos así y hacer tanto rito y medio, y eso qué, a ver, ya no tiene validez. Y los discípulos, no, ¿cómo no? Decían los fariseos. Pero ellos también hablaron en lenguas y recibieron el Espíritu Santo. No, pero hay que obligarlos a que guarden la ley. Entiendan, decía Pablo, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros pudimos llevar ese yugo. ¿Y se los vamos a poner a los gentiles? No, hombre. Antes sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos lo mismo que ellos. ¿Ven? Vámonos sobre el final. Versículo 6, Hebreos 6:6. Y recayeron, o sea, tropezaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
Digan todos renovados. Renovados para arrepentimiento. Del griego anakainizo, que significa, anakainizo es una palabra que implica repetición. Significa restaurar o sea, mejorar cada vez más, ¿sí? Implica, repito, una repetición. Otra vez sean renovados. Renovado, otra vez, dice, ¿no? Fíjense, un ejemplo en Colosenses 3:10, no lo busquen. Dice allí Pablo, refiriéndose al hombre exterior que se va desgastando, pero luego habla del hombre interior que se va renovando día tras día, y es la misma palabra, anakainizo. O sea, que se va renovando, no nace de nuevo cada rato, No. Se nace una sola vez de nuevo, ¿estamos? Pero renovando, ¿sí? Es una transformación constante de la forma de pensar. Entonces dice, los que recayeron ya de la iluminación y de la explicación del Evangelio, es imposible que otra vez sean renovados. O sea, otra vez, ¿cómo? Pues ni siquiera se han convertido. ¿Cómo? Esto es ilógico totalmente. Entonces, renovados, anakainizo, otra vez, no significa nuevo nacimiento. Porque renacer es anagenao, y es otra palabra muy distinta, que significa nacer de Dios, nacer de nuevo. Y este es anakainizo, o sea, tú hoy, por medio de esta predicación, se está renovando tu hombre interior. ¿Me explico? Se está renovando, y mañana tiene que renovarse más y renovarse y renovarse. Es decir, es algo repetitivo, pero nunca implica nacimiento de nuevo. Es decir, me voy sobre el final. Escuchen bien, ante las evidencias de que gustaron, de que probaron, de que experimentaron, fíjense, ante las evidencias palpables de todos estos, que gustaron, experimentaron, probaron, y aún así no se convirtieron a Cristo, viene una pregunta: entonces, ¿cómo pueden ser convencidos de que solo Cristo los salva? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo quedó México, pastor? Perdió 2-1. No lo creo. ¿A mí qué? Es que no puede ser. Pero sí fue. O sea, ante las evidencias, ¿quién puede decir que no? Perdimos. Y tienes que aceptar la realidad. Entonces, ante las evidencias de que se les habló, oyeron, vieron, gustaron, probaron, aún recibieron milagros, ¿qué se puede hacer con los que no se convencieron y no se decidieron por Cristo y apostataron y abandonaron el único camino de salvación? Nada, digan todos nada. ¿Qué se puede hacer ante la derrota ante Argentina? Nada. Ya, que repitan el partido. Sí, cómo no. Ella da. No, pero es que jugamos mejor que ellos, pero perdimos. Es irreversible. ¿Ya no se puede hacer nada? No. Pues no lo acepto. Ganamos. Está bien, ganamos. Entonces, así está la gente. A eso se refiere, hermanos. Y tal vez haya algunos aquí de esos, fíjense. Que vienen y piensan que nada más por venir ya están bien con Dios. Never de limón otra vez. Tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios, es imposible. ¿Qué hicieron estos? Volvieron a sus ritos de circuncisión. Volvieron a guardar el sábado.
volvieron a matar un cordero, volvieron a ponerse vestiduras especiales, volvieron a sus vírgenes, volvieron a sus santos, volvieron a sus sacrificios, volvieron a sus pencas de nopales, volvieron. Finalmente en el versículo 6 dice, la última parte del texto: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucificando de nuevo, crucificando, anastauro del griego, significa volver a sacrificar. O sea, eso que hizo en la cruz, no fue suficiente. Hay que, y los santos, y la Virgen, y la circuncisión, y las mandas, y es que ya fue hecho todo, ya se completó el sacrificio en la cruz. No, entonces quieres que se vuelva a crucificar. O sea, otra vez quieres que se crucifique Cristo. Porque ni los santos, ni las vírgenes, ni ningún sacrificio jamás podrá hacer lo que Cristo hizo. ¿Quién fue el que murió en la cruz? El Hijo de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer. Crucificando otra vez a Cristo. Si no te son suficientes todas las pruebas a las que te has expuesto por medio del Evangelio, lo que dice la Biblia, aún tú mismo, acuérdate, ore por mi abuelita que se está muriendo, y oramos, hicimos una petición allí, y tú misma dijiste, voy a decir la sana, ahora sí, voy y públicamente les digo, Cristo está vivo, y sanó a tu abuela, acuérdate. Y una vez que la sanó, dijiste, sí, pero no. Ahora sí, pide allí que me den trabajo, que Dios tenga misericordia. Y llegan así de peticiones. Y bueno, pues nosotros oramos. ¿Qué más podemos hacer? Y llega el milagro. No, se me hace que fue la Virgen, dice. Digo, ¿qué más podemos hacer? A ver, ¿quién resucitó? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Quién fue llevado al cielo por los ángeles? ¿Quién vendrá por segunda vez? Digo, ¿qué más te puedo decir? Ya, ahí está. No hay nada que hacer. Si no te son pues suficientes todas las pruebas y la claridad de las cosas que tú ya has experimentado, que fue lo que les pasó a los hebreos, pregunto, ¿cuántas veces entonces hay que sacrificar a Cristo a tu favor? ¿Cuántas veces? Para que entonces tú puedas ser salvo. ¿Cuántas veces? ¿Y dejes de confiar en tus buenas obras? ¿Cuántas veces se tiene que? Terminamos leyendo Hebreos 7. En el capítulo que sigue, luego, versículo 26. ¿Cuántas veces pues tiene que morir Cristo? 26 y 27, 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Sumo pontífice, dicen algunas versiones. Santo, inocente, refiriéndose a Cristo, por supuesto, hombre, No está refiriendo a nadie. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces? Una. Capítulo 9 de Hebreos. Seguimos en el mismo contexto, 9:12. Vamos desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Ahí está para los que dicen, no, se refiere al 16.
No. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros ¿qué? Eterna redención. ¿Qué es eterna? Para siempre. Obtuvo para el que cree eterna redención. Versículo 28, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez. Y finalmente, Hebreos 10. Estamos en la misma epístola, en el mismo contexto. Versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, wow, hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han creído. ¿Por qué santificados? Porque al creer que Cristo murió, su sangre nos limpia de todo pecado. Y obtenemos por fe un regalo de Dios, eterna salvación. Conclusión. Estos escritos que acabamos de estudiar fueron escritos, ahí redundé un poco, a los judíos cristianos, a hebreos que habían creído en Cristo, fíjense, pero no lograron, habían creído en Cristo, así, de iluminarse y de haber, no fueron salvos, creyeron, porque acuérdense que también el diablo cree, pero no tiene la fe que salva, ¿sí? Y esa es la fe de los demonios, que tienen muchos. Tú pregúntale al borracho de allá de la esquina, ¿crees en Dios? Claro, pues que pues el de arriba es el mero mero, dice. Con ese yo, mis respetos, vale. ¿A poco no? Dile a los narcos, hasta santo tenemos, ¿cómo no voy a creer en Dios? Dicen. Pero ese creer, ¿es la fe que salva? Estos judíos cristianos hebreos habían creído en Cristo, pero nunca llegaron al nuevo nacimiento, porque ellos no lograron convencerse, ni lograron, o mejor dicho, no decidieron finalmente entregar su vida a Cristo y creer que el sacrificio de Cristo era suficiente para perdonar sus pecados. Ellos siguieron confiando en lo inútil de las obras de la ley para obtener su salvación, la cual obtenemos nosotros solo por gracia, solo por fe. Es una salvación gratuita. Termino haciendo una paráfrasis. Una paráfrasis son palabras, son sinónimas, son distintas pero que cobran significado. Eso es una paráfrasis, ¿sí? Es algo que va junto al escrito que acabamos de leer. Conforme a lo que hemos estudiado del original, se lee así. Pongan atención, es lo último que voy a hacer. Ahí va. Dejemos desde Hebreos 6:1 hasta el 6. Dejemos ya la enseñanza fundamental del mensaje de Cristo. Ya. Vamos hacia la madurez. Vamos hacia el crecimiento, hermanos hebreos. Sin embargo, si esos rudimentos del cristianismo no los han hecho decidirse por Cristo, ¿ya qué se puede hacer por ustedes? Es imposible entonces
que ustedes que fueron iluminados y alumbrados, se les ha aclarado la luz del Evangelio y aún gustaron, probaron, saborearon y experimentaron en carne propia el poder milagroso de Dios, aún con milagros en sí mismos. Aún han visto y experimentado milagros en sus mismas personas. Y aún fueron hechos participantes. Estuvieron allí, vieron, probaron, tuvieron parte en todo esto. Y aún así no se decidieron por Cristo. No se arrepintieron, no nacieron de nuevo y se tropiezan en el camino que se les está diciendo que es el único camino, y han decidido seguir confiando en las obras de la ley. ¿Qué se puede hacer por ustedes? Lamento decirles que nada. Si todo fue inútil, ¿qué más les podemos explicar si no creen? ¿Cuántas veces tiene que ser crucificado Cristo por vosotros? ¿3, 5, 10, 100 veces? ¿Todos los días? ¿Usted sabe lo que es la misa? ¿Qué es la misa? ¿Ve? ¿Ves? Sacrificar a Cristo otra vez. Otra vez. Hágame favor, hermano. Si no les basta el sacrificio de Cristo hecho una sola vez, no hay nada que hacer. No quisieron creer en este sacrificio, no hay otra manera de ser salvos. Entonces, estos hebreos, si nunca fueron salvos, a los que se les escribió esto, ¿cómo es que iban a perder su salvación? Terminamos con esta pregunta. ¿Esos versículos que leímos hablan de que la salvación se pierde? Díganlo, ¿sí o no? No. Aquí nos vamos a quedar, porque porque algunos están, y Filipenses 2, tranquilos, todo lo vamos a estudiar, porque no tiene pierde, hermanos. Y ustedes mismos pueden agarrar su Biblia, agarren su diccionario de griego y de hebreo. A ver si ese pastor ya nos está diciendo que usted haga su inversión, compre sus libritos buenos, diccionarios, no comentarios, diccionarios, es diferente. Y usted mismo busque las palabras, a ver, recayeron, porque el pastor me cae gordo, recayeron, a ver, recayeron. Entonces el texto recayeron, si dice así, pues ¿qué quería que dijera? ¿Usted cree que le voy a echar mentiras? Pues véalo por sus propios ojos. Porque yo sé que hay muchos textos como aquel que dijo Jesús, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso, así nada más el versículo, así como que persevere, entonces será salvo. ¿Que ya no eres salvo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Cierren sus ojos. No se vaya nadie todavía. Espérense 5 minutos. Porque es posible que aquí haya gente que ha sido iluminada, han participado, han gustado, y dicen, qué bonito es. Y hasta le hablan a otros y dicen, te invito a casa de oración. Vieras qué bonito es. Ay, se siente aquí adentro. Y hasta Dios me hizo un milagro. Pero yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tu vida de pecado? ¿Es Jesús tu único y suficiente Salvador? Yo no sé, pero yo quiero hacer un llamado ahorita. Porque puede haber gente que tiene 10 años, hermanos, y no han sido salvos. En uno de los viajes misioneros que hicieron los estudiantes, un jovencito de aquí del instituto predicó algo como lo que yo acabo de predicar. Y cuando hizo el llamamiento para el que quiere entregarse a Cristo y nacer de nuevo, ¿quién creen que pasó, hermanos? ¿Saben quién pasó? El pastor
aunque usted no lo crea. Y el pastor pasó llorando y dijo: yo nunca he sido salvo. Yo nací en un hogar cristiano y me educaron allí, me fui, pero nunca yo me arrepentí de mis pecados. Estaba iluminado, entendía todo, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Ese necesario es imprescindible. No hay otra manera. ¿Y cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndote de toda tu hipocresía, de toda tu maldad, de todos tus pecados. Y Dios pone la semilla de una nueva naturaleza. Y vienes a ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entregar su vida a Cristo? No me importa si tú lo has pasado 10 veces aquí adelante. No me importa, porque eso no garantiza absolutamente nada. Pero que hoy tú estás entendiendo mejor que nunca. ¿Cuántos? Levanten su mano. Pónganse de pie los que quieren entregar su vida a Cristo. Que dicen: ay, pues no era como yo creía. Pues no, fíjate. ¿Cómo la ves? Yo les dije al principio, escuchamos predicadores, maestros y uno y otro pseudoapóstol y creemos al 100% lo que dicen. Y nos hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Porque nunca nos hablaron el evangelio de la verdadera gracia. Nos hablaron un evangelio de legalismo. Quítate eso, ponte eso, no te cortes el pelo. O un evangelio de libertinaje. Ah, mira, tú acepta a Cristo, nada pasa. Como el evangelio que ahorita está de moda en los Estados Unidos, hermanos. Un evangelio tan light. Dios te ama y te quiere hacer rico. ¿Quieres que Dios te prospere? Ponte de pie. Y se pone de pie la gente. Repite esta oración: Señor, recíbeme en tu seno, pues ya eres hijo de Dios. ¡Bah! Mentira del diablo. Y están enviando a miles al infierno. Eso es lo que más debe de molestar al Espíritu Santo. Que no se prediquen las cosas como son. Levanta tus manos, tú que estás de pie, con toda sinceridad, porque yo no puedo hacer nada por ti. Eso es algo tuyo, tú y Dios. Es algo totalmente personal. Dios ve tu corazón. Yo no puedo hacer nada. Yo nada más te puedo explicar para que seas iluminado, pero ya tú decides. Si te pares nada más por la emoción y al salir de aquí tú sigues igual que antes, no pasó nada. Algo tiene que pasar. Cuando una persona nace de nuevo, su vida ya no es la misma, hermanos. Dile esta oración al Señor: Señor Jesús, hoy más que nunca quiero ser sincero contigo. No estoy seguro si soy tu hijo, Señor. Yo leo la Biblia, he escuchado tantas cosas, pero ¿realmente soy nacido de nuevo? Yo quiero estar seguro, Señor. La única manera en que tú puedes estar seguro es diciéndole al Señor de corazón: Señor, dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo no puedo hacer buenas obras para ganarme la salvación. Este es un regalo gratuito y yo lo recibo por gracia, por medio de la fe. Dame el don de la salvación, Señor. Hazme una nueva criatura. Dame una vida nueva y dame las evidencias de haber nacido de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Los demás, pónganse de pie, toda la congregación. Y si tú has estado en un legalismo, hermano, en un libertinaje, ya habrá una enseñanza para ti también. Pero antes de irnos, levanten sus manos todos a Dios. Y todos vamos a repetir esta oración de corazón. Señor, creemos en la gracia de Dios, que consiste